Derecho real de dominio. Conceptos, base legal, cuáles son sus principales características y qué elementos componen al derecho real de dominio. Buenas tardes a todos, es un placer dirigirme a ustedes. Buenas tardes, licenciada Carolina Lucero Morán. Buenas tardes, compañeros. Yo soy la estudiante Wendy Zuleima Pérez Villalta de la Universidad Tecnológica de El Salvador, de la licenciatura en Ciencias Jurídicas, con número de carnet 514074-2021. En esos momentos les voy a hablar acerca del derecho real de dominio. Vamos a ver algunos conceptos que son de suma importancia para poder manejar mejor el tema y comprenderlo mejor. Y vamos a soltar en el diccionario jurídico. Vamos a ver qué es dominio. Es el derecho real en virtud del cual una cosa se encuentra sometida a la voluntad y a la acción de una persona. También vamos a ver qué es la cosa. La cosa en sentido jurídico es aquello que puede satisfacer necesidades vitales del hombre, por lo que se denomina jurídicamente un bien. En este sentido, la cosa constituye tanto el presupuesto como el objeto de determinados derechos y los deberes y obligaciones que debe cumplir. ¿Qué es un derecho real de dominio? Es el poder de dominio que se aporta al titular de un bien a actuar inmediatamente frente a cualquiera. Un ejemplo de derecho real es el derecho de propiedad sobre una vivienda, puesto que permite utilizarla y poder disponer de ella y poder percibir sus frutos. En el dominio es un derecho real que refiere todas las facultades posibles, es decir, que confiere mayor poder posible a su titular. Según nuestro artículo 568 de nuestro Código Civil de El Salvador, dice que se llama dominio o propiedad el derecho de poseer exclusivamente una cosa y gozar y disponer de ella sin más limitaciones que las establecidas por la ley o por la voluntad del propietario. Ahora bien, ¿quién es el titular del derecho real de dominio? El derecho real de dominio es el derecho real más amplio por cuanto otorga a su titular los conocidos ius utendi, el ius fruendi y el ius autendi. Eso quiere decir el derecho de usar, el gozar e incluso el derecho de disponer material o jurídicamente de la cosa. ¿Y cómo se adquiere el derecho real de dominio? Este se adquiere por acepción, cuando alguna cosa mueble o inmueble precede a otra por adherencia natural o natural artificial. ¿Cuándo o cómo se extingue el derecho real de dominio? El dominio de derecho real se puede perder para la persona que lo tiene cuando voluntariamente quiera cesar de ser el titular de él. También podemos decir que es el dominio de posesión. La posesión es el modo de adquirir el dominio de una cosa o libertarse de una carga u obligación mediante el transcurso de ciertos tiempos y bajo las condiciones dadas y establecidas en la ley. Por lo tanto, eso se constituye el mecanismo por el cual podemos adquirir de forma legal o la propiedad de un bien, sea inmueble o mueble, y también podemos ver qué es el dominio de un bien, mueble o inmueble. Es por medio de una transmisión de dominio o transmisión de propiedad, y es un suceso de carácter personal que tiene derechos de propiedades personales y transfiere esos derechos a otra persona, ya sea natural o jurídica. También cuando el derecho real de dominio, por ejemplo, el dominio imperfecto es un derecho real revocable o de fideusuario de una sola persona.
sobre una cosa propia, mueble o inmueble, o reservado por el dueño de una cosa que enajena solamente a su dominio útil. Entre sus principales características, el derecho de dominio tiene características que le hacen ser diferente a los demás derechos. Es por ende que goza de características especiales como que los identifica a los derechos reales. Por ejemplo, es un derecho real, es absoluto, es exclusivo y es perpetuo. También los modos de adquirir el dominio, de conceptos y modos de adquirir el dominio, son hechos jurídicos a los que la ley atribuye facultades de ser, nacer o traspasar el dominio. De la ocupación, que es un modo de adquirir el dominio de las cosas que no pertenecen a nadie mediante su acredación material con el ánimo de hacerse dueño de ella. También por medio de la acepción. Este quiere decir que es el modo de adquirir el dominio por el cual la cosa pasa a serlo de lo que ella produce o de lo que se junta de ella. Y también por medio de la tradición, que es un modo de adquirir el dominio y consiste en la entrega que el dueño de la cosa hace a otro, habiendo por una parte la facultad o la intención de transferir el dominio y por la capacidad e intención de adquirirlo. Les voy a hablar de características principales que podemos mencionar, que es de exclusividad. Tiene todo el derecho exclusivo de gozar y disponer de la cosa objeto. Por ejemplo, la propiedad, de acuerdo con la ley, puede habitar en ella, puede alquilarla, puede venderla o puede hipotecarla. Y nadie más puede hacer uso de la propiedad sin el consentimiento del verdadero propietario. Otra característica es de la perpetuidad, es decir, que no tiene un límite de tiempo establecido. Por ejemplo, la propiedad de la tierra, cuando una persona adquiere la propiedad de un terreno, de carácter perpetuo, porque no tiene un límite establecido, puede disponer del terreno durante toda su vida o puede transferir a su heredero o a cualquier otra persona de su elección. Incluso si el propietario fallece, el derecho de dominio continúa y se transfiere a su heredero o a legatorios. Esa característica es muy importante porque permite planificar a largo plazo y puede tener un control duradero sobre su propiedad. También tenemos la inherencia. Se encuentra íntimamente ligada a la cosa objeto de derecho y que lo acompaña a donde quiera que vaya. Por ejemplo, un automóvil. Cuando adquiere el automóvil, se convierte en su propietario. Tiene el derecho de dominio y lo acompaña donde quiera que vaya, sin importar que se cambia de lugar o se transfiere a otra persona que lo conduce. En conclusión, se puede decir que la inherencia del derecho de dominio le asegura al propietario que tenga todo el control absoluto sobre la propiedad, independientemente donde se encuentre. Absorbente es otra característica de otro derecho real sobre el que se puede existir el mismo bien. Esto significa que el titular transmite el derecho a otra persona y el nuevo propietario no solo adquiere el derecho real, sino también que adquiere todo lo que ello conlleva. Por ejemplo, la obligación de una hipoteca que pesa sobre el bien. Esta hipoteca viene adherida porque es un derecho real que recae sobre el bien. También es preferente. ¿Por qué podemos decir que es preferente? Es preferente frente a los derechos personales y esto significa que el titular del derecho real del dominio tiene prioridad en el uso y disposición del bien
frente a los titulares de derechos personales. Por ejemplo, un contrato de arrendamiento. Otro ejemplo podría ser el caso de una prenda. Eso es de derecho personal que se ha constituido sobre el bien. La prenda viene a ser un derecho personal que confiere totalmente al acreedor prendario el derecho de retener ese bien hasta que se lo pague la deuda. Sin embargo, podemos decir que si el propietario del bien vende ese mismo a una tercera persona, el nuevo propietario que adquiere ese derecho real de dominio sobre el bien y tiene la facultad de disponer de él, incluso si la deuda aún no ha sido cancelada. Pero en este caso, el acreedor prendario tiene derecho a cobrar su crédito con los bienes que queden en poder del deudor, pero no podrá retener el bien vendido. Ahora bien, ¿cómo podemos clasificar los derechos reales? Número 1, la propiedad. Por ejemplo, la servidumbre o la hipoteca. La número 2, propiedad sobre bienes muebles o inmuebles. En ocasiones existe en las que hay derechos que solo pueden recaer sobre el bien. Número 3, tenemos los derechos temporales, como lo es el usufructo. Número 4, los derechos transmisibles o intransmisibles, por ejemplo, el uso de habitación. Número 5, los bienes sobre cosas corporales o incorporables. Puede ser la propiedad intelectual de un actor. Y número 6, tenemos los derechos reales típicos y atípicos. También voy a mencionarles qué facultades pueden integrar los derechos reales. Si una persona disfruta de un derecho real, será adoptada de las siguientes facultades: realizar directamente el interés del titular sin necesitar la colaboración de nadie. Es dudoso en los derechos de garantías, por lo que se dice que no todos los rasgos están presentes en todos los derechos reales. La facultad también de exclusión de cualquiera perturbe su derecho. Esta es una facultad preventiva llamada facultad de deslinde y de acercamiento, con la idea de poder prevenir inmisiones ajenas. También es regresiva, pues siempre le queda al propietario la posibilidad de recuperar de la persona lo que le hubiera quitado. También está la facultad de persecución. Por ejemplo, el más claro es la acción de reivindicadora, donde se protegerá la apariencia. En materia de inmuebles ocurre lo mismo. También la facultad de disposición normalmente es un elemento esencial, excepto de los derechos de uso y de habitación, y la facultad de preferencia y de prioridad. Si tenemos derechos incompatibles entre sí, el que antes lo adquiera va a ser protegido frente a los anteriores.